Antes de hablar de cómo se deducen las matrices de proyección de perspectiva y oblicua, cabe aclarar algo importante, que es esta característica o propiedad de los triángulos. Si yo tengo dos triángulos con el mismo ángulo interno, en este caso A sobre B va a ser igual a B' sobre A', ¿sí? Y eso es lo que vamos a usar como base para deducir las matrices de proyección. Hola, en este video voy a explicarles cómo es la deducción de las matrices de proyección oblicua y perspectiva, para luego aplicarlo a los ejercicios prácticos. Empezando por la oblicua, imaginemos que tenemos un plano XY, como se ve acá en el gráfico, y tenemos que el plano de proyección es el plano X igual a 0, ¿sí? O sea, es un valor de X constante, o sea que sería perpendicular al eje X, ¿sí? Estaría atravesando, digamos, el papel perpendicular al eje X. Y el vector de proyección BP es este que está marcado en este lugar. Y luego tenemos un punto cualquiera XY y su punto proyectado, que es X' y'. Como sabemos, la proyección oblicua consiste en simplemente utilizar el vector de proyección para trasladar el punto del espacio 3D, por ejemplo este punto que está acá, en dirección a ese vector, en este caso con valor negativo, digamos, pero la dirección es la misma, hasta colisionar con el plano. O sea, la intersección entre una línea que pasa por este punto y tiene la dirección de BP es lo que nos da el punto proyectado. O sea que nosotros conocemos XY, pero queremos averiguar X' y', y el dato que tenemos es, además del plano X0, la dirección de los vectores de proyección. O sea, vemos que todas las líneas de proyección son paralelas a este vector BP. Entonces, sabemos que el plano es, en este caso, X0. Obviamente que podría haber otras situaciones de proyecciones oblicuas en otros planos, pero vamos a ver después que todos los ejercicios se pueden resolver mediante transformaciones previas a la situación que queremos resolver, llevándolo a uno de estos casos comunes en donde podemos expresar la matriz de proyección de manera sencilla. Entonces, si se fijan acá, lo que podemos ver es que hay una relación entre las coordenadas del vector BP, ¿sí? BPI y BPX, el cociente entre los dos lados de este triángulo que forma este vector es el mismo que el triángulo que se forma entre estos dos puntos que se ve acá. Como se ve acá en la imagen, básicamente la correspondencia entre los triángulos es la siguiente. Si se ve los lados del rectángulo violeta y los lados del rectángulo verde, determinado por esos dos puntos, el XP, el XY y el X' y', se puede ver que el cociente de los lados tiene que tener el mismo valor, porque en los dos casos el ángulo, digamos, debajo de la diagonal es el mismo, o sea que son triángulos equivalentes. Por lo tanto, el cociente de BPI sobre BPX es igual a I menos I' sobre X menos X'. Dicho eso, entonces a partir de esta ecuación podemos deducir I' en función del resto de las variables, y hacemos un poco de acomodamiento, y nos queda que I' es I menos BPI sobre BPX por X más BPI sobre BPX por X0. O sea, básicamente acá las únicas variables son Y y X, y el resto son todas constantes, porque X0 es el plano y BPI y BPX son las coordenadas del vector de proyección. O sea que esta es la esencia de la deducción de la matriz de proyección oblicua. A partir de esto, lo único que falta hacer es encontrar una expresión matricial que nos permita lograr este resultado. En cuanto al plano XZ, porque acá tenemos solamente el plano XY, en XZ va a ser una situación equivalente a esta, porque también el plano va a ser en un X constante, pero respecto del eje Z.
la deducción es la misma, solo que en vez de pulsar el i usamos el z. Entonces, en definitiva, la matriz de proyección para que al multiplicar por un vector x y z1 acá a la derecha de esta expresión es esta expresión matricial que está acá. Esta es una forma de pensar la deducción sin tener que acordarse de memoria lo que se explica en el libro con todas las variables, porque obviamente si uno plantea una ecuación, una matriz de proyección oblicua de forma genérica, por ahí hay más parámetros involucrados, pero en esta situación donde el plano de proyección está en un plano alineado con los planos coordenados y tenemos un vector de proyección cualquiera, surge bastante fácil la deducción solamente con acordarse de la relación de equivalencia de los triángulos que hay entre este punto y el vector de proyección. Ahora vamos a ver cómo se deduce una matriz de proyección perspectiva, y para eso vamos a analizar dos casos diferentes, dos casos simples, y después la estrategia general para resolver cualquier ejercicio es: si la situación que nos plantean tiene un plano que no está alineado con los ejes coordenados, o sea, no es perpendicular ni a x, ni a y, ni a z, o está en un lugar que no es el origen, o en una situación un poco incómoda, lo que podemos hacer es aplicar a todo el espacio una transformación para que nos lleve la situación a una situación cómoda donde podamos aplicar esta proyección y luego hacer la transformación inversa para devolver el resultado al espacio original. Entonces, si uno sabe hacer eso, solo necesita recordar un par de casos para deducir la matriz de proyección perspectiva y luego simplemente aplicar transformaciones y obtener la matriz final como un producto de transformaciones de traslación-rotación combinadas con una matriz de proyección perspectiva. Entonces, para este caso, vamos a suponer que tenemos un foco en el origen de coordenadas, un plano en x igual xp, un punto que queremos proyectar xy y una coordenada y proyectada, que es justamente la proyección de este punto sobre el plano. Acá la incógnita es IP. Todos los demás son datos que conocemos. Las variables van a ser x e y xp va a ser un valor constante que es nuestro plano de proyección. Entonces acá podemos aplicar esta equivalencia de triángulos. Nosotros sabemos que este triángulo que se ve acá, grande, y este triángulo son equivalentes ya que tienen este mismo ángulo. Por lo tanto podemos escribir estas dos expresiones equivalentes para el plano xy y el plano xz. O sea, tenemos que ip sobre xp es igual a y sobre x. ¿Sí? Es la equivalencia de triángulos que mencioné anteriormente. Entonces de eso podemos deducir que ip, ¿sí? Este valor, es xp por x por y sobre x, donde xp es una constante y estas son variables. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones, lo único que falta es armar una matriz que represente estas ecuaciones, que a partir de un vector x y z1, al multiplicar por dicha matriz, nos dé estas ecuaciones. Bueno, esta es la expresión de la matriz. Lo que hay que entender acá es que para lograr que xp quede multiplicando a todos los términos, a todas las variables o todas las coordenadas del vector original x y z, tenemos que lograr que aparezca en la cuarta fila, porque la cuarta fila es donde se calcula w. Entonces, cuando nosotros calculamos, multiplicamos un vector de 4 coordenadas por una matriz de 4 por 4, lo que obtenemos son coordenadas homogéneas. Para pasar a coordenadas cartesianas, lo que hacíamos era dividir xp, ip y zp por wp. Entonces, wp va a terminar dividiendo a cada una de estas coordenadas. Por lo tanto, lo que pongamos acá va a ser un cociente de todas las coordenadas x y z. Acá podemos ver que tanto x, y como z se multiplican por 1, o sea que lo que obtengo es la misma variable original, pero en w tenemos que x dividido xp me da x sobre xp, y cuando aplicamos este término w dividiendo cada una de las coordenadas obtenemos estas expresiones que se ven acá abajo, que coinciden con lo que vemos acá.
Ahora vamos a ver un segundo caso. Supongamos que tenemos ahora nuestro plano de proyección ubicado en el 0, en x igual 0. Tenemos nuestro foco en x2, que tiene un valor negativo. ¿Sí? Acá digamos, el valor de x2 es negativo. Y tenemos nuestro punto que queremos proyectar, en este caso P. Y tenemos, bueno, sus coordenadas serían x1 y 1. Y en este caso y2 sería la coordenada sobre el plano de proyección. Entonces, de vuelta, aplicamos equivalencia de triángulos. Nosotros sabemos que este triángulo que se ve acá, ¿sí?, tiene coordenadas y2, ¿sí?, esta altura, dividido menos x2, porque sabemos que x2 tiene signo negativo, entonces tenemos que ponerle un menos acá. Entonces, este lado sobre este lado es igual a este lado, que vale y1, sobre todo este lado, que vale x1 menos x2, porque como x2 es negativo, en realidad quiero sumar los valores de esta distancia y esta distancia, es x1 menos x2. O sea que estoy aplicando la misma estrategia que en el caso anterior, solo que acá la expresión es diferente. Si despejo y2 y z2, digamos para el plano xy, en este caso es el dibujo, para el plano xz sería idéntico, solo que cambiando y por z, tengo estas dos ecuaciones. Y de vuelta lo que tengo que lograr es encontrar una matriz que al multiplicar un vector cualquiera x y z me devuelva esta expresión. Entonces, en definitiva, lo que tengo que hacer es lograr que cada uno de las variables se multiplique por menos x2 y se divida por x1 menos x2. Bueno, entonces, para deducir la matriz, lo que tenemos que hacer es, a partir de estas expresiones que tenemos acá, si uno tiene un vector x1 y 1 z1 y un 1 en w, al multiplicar por esta matriz obtienen este resultado. O sea que básicamente tenemos que nuestro i2 va a ser esto dividido w, y nuestro z2 va a ser esto dividido w también, que coincide con esta expresión. Otra forma de plantearlo es esta que está acá, que es equivalente. O sea que acá tenemos un ejemplo de cómo plantear una deducción de una matriz perspectiva, simplemente recordando este hecho de la equivalencia de triángulos. Si ustedes se acuerdan de eso y se acuerdan, bueno, de los dos casos posibles planteados, el plano en el origen y el foco en un valor negativo, o esta situación del foco en el origen y el plano en un valor positivo, es fácil de deducir. Como se podrán dar cuenta, además, esta situación se puede llevar a esta misma situación simplemente con una traslación en x. O sea que en realidad una matriz es igual que la otra si uno la multiplica por una matriz de traslación.